Vemos el tema 3, etapa intermedia, control de admisión de pruebas, pruebas sobreabundantes, control judicial. Para este tema contaremos con la participación del doctor Julio César Espinosa Goyena, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señoras, señores jueces supremos, he decidido elegir este tema esencialmente porque recogiendo una serie de información, de datos, de casuística y la percepción y el sentir de abogados que ejercen la defensa como yo, hemos identificado una serie de dificultades y podemos plantear una idea que además se cae madura. Si algo no está funcionando en el proceso penal, es específicamente la fase intermedia. No es posible, el legislador no se imaginó que la fase intermedia, por simplificar el problema, pueda durar hasta 2 años y el juicio oral 3 meses. ¿Qué genera esto? Pues malas prácticas o prácticas disfuncionales que trastorna el sentido real y la finalidad de esta etapa. Por ello es fundamental, creo, que el Pleno de la Corte Suprema aborde esta cuestión porque, sinceramente, todos los problemas, dificultades que se generan y que se han venido produciendo en casos complejos, que son quizás emblemáticos, pero los que más se difunden mediáticamente inclusive, se van replicando y replicando a través de las diferentes instancias y en las diferentes zonas o distritos judiciales de nuestro país. Y por ello he seleccionado cerca de 5 o 6 problemas de los tantos que pueden haber vinculados al control probatorio en esta etapa. Primero, ¿cuál es el momento para el ofrecimiento de pruebas nuevas o sobrevenidas que las partes conocen o a las que las partes acceden durante el transcurso de una larga etapa intermedia? ¿Y por qué se plantea ese problema? Casuística también muy concreta. Porque el TIC 373 del Código dice que la prueba nueva que se conozca podrá ser incorporada, pero siempre que se haya conocido luego de concluida la audiencia de control. Es la literalidad del 373.1. Luego de concluida la audiencia de control se podrá incorporar ya en sede de juicio la prueba nueva, pero siempre que la fase intermedia o la fase de control probatorio dure pues 2 semanas, 3 semanas o 2 meses. ¿Qué pasa en aquellas etapas intermedias que duran meses o años y los operadores, fiscal o abogado, acceden a información nueva? Pues la propuesta concreta frente a este problema es no esperar, no diferir al juicio oral su ofrecimiento o admisión, sino decidir el juez de investigación, decidir su debate, su incorporación y su admisión o no, pero en la etapa de control en curso. Primer problema, muy concreto. Segundo problema, se ha advertido que en muchísimos casos, a propósito de realizar el control formal de la acusación, que tiene que ver específicamente con las cuestiones de imputación fáctica o jurídica, se devuelve la acusación aplicando lo establecido en 351 y 352 y el fiscal aprovecha esa circunstancia para también corregir cuestiones que tengan que ver con la cuestión o el aspecto probatorio de la acusación. Nosotros consideramos que eso no es posible, que conforme a lo dictado, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 6/2009, entre otros precedentes o criterios jurisprudenciales, el denominado control formal, que es la primera subetapa de la fase intermedia, está pensado para la subsanación o integración o corrección de la imputación, no así de la cuestión probatoria, porque de hacerlo se empiezan a generar prácticas, yo diría, otra vez, disfuncionales, en la medida que se corrige una cuestión probatoria que previamente ha sido de conocimiento de las partes, generando con ello el desequilibrio. Tercer problema, parecido al anterior. Es posible que el juez de investigación preparatoria devuelva la acusación
específicamente el capítulo referido al ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público para que el fiscal corrija, integre, subsane las pruebas previamente planteadas. Y la pregunta es, ¿cuántas veces? Pues hemos llegado a constatar y verificar casos que hasta 10 veces de devolución en una serie de espiral interminable, porque cada devolución de la acusación para subsanar las pruebas va a generar, para no afectar la igualdad necesaria, va a generar una respuesta necesaria de la defensa. La defensa dice, bueno, si el fiscal subsanó una vez, pues a mí me permiten responder esa subsanación. Y al responder esa subsanación hago nuevas observaciones y así entramos, repito, en esto que parece una cosa interminable. Y esa es la explicación de por qué una fase intermedia que el legislador pensó que debería durar 3 meses, termina durando mínimamente 18 meses. Entonces, en concreto, nosotros consideramos que no debe devolverse la acusación para subsanaciones probatorias y las subsanaciones que tengan que hacerse, deben realizarse de manera inmediata, de modo oral, en la misma audiencia y evidentemente en lo que no sea sustancial. Por eso llamo la atención, y está en la ponencia, la necesidad de que la Corte Suprema distinga que en el ámbito del ofrecimiento y admisión probatoria, distinga qué cosa es lo sustancial y qué cosa es lo no sustancial y formal. Porque la subsanación que el fiscal puede hacer acerca del ofrecimiento probatorio tiene que recaer, a nuestro criterio, solamente en lo que es no sustancial. Cuarto problema, las objeciones probatorias. El fiscal presenta la acusación y dentro de los 10 días las partes la responden. Llega el día de la audiencia de control probatorio, la subfase probatoria, y el juez dice, a ver, ¿alguien se opone a la declaración, al ofrecimiento del testigo Juan? Los 5 abogados levantan la mano. Pero el juez dice, a ver, ¿quién de ustedes ha presentado la objeción por escrito? Y resulta que nadie la hizo por escrito. Entonces, se ha venido siguiendo el criterio de la mano con lo que estableció la Casación 53-2010 de Piura, del año 2010, que creo yo ya está ampliamente superada, de exigir a los jueces y también a las partes que solamente pueden plantear objeciones probatorias las partes que las han formulado por escrito, de modo tal que quien no la presentó por escrito oralmente durante la audiencia no puede plantearla. Sin embargo, ese criterio creo que debe aplicarse de manera muy restrictiva porque evidentemente inclusive el juez puede formular observaciones a los aspectos probatorios de oficio, como lo establece, entre otros, el 350 y el 155 del Código. Quinto problema, la adhesión probatoria. ¿Qué ocurre? El fiscal presenta 300 documentos, 200 testigos. Viene la coparte, normalmente la parte civil, que puede ser un privado o puede ser la Procuraduría, y presenta un escrito de 2 páginas que dice, me adhiero a las pruebas del fiscal. La pregunta, ¿está ejerciendo de manera diligente, suficiente, responsable su labor de ofertar las pruebas para el juicio? Y bueno, sí podemos llegar a determinar que en muchos casos se generan situaciones de defensa ineficaz hasta negligente. Pero ¿qué hacer para que eso no suceda? ¿Qué hacer a partir de un malentendido, además, principio de comunidad de la prueba? Cuando se hace eso, la parte civil dice, por comunidad de la prueba me adhiero a las pruebas del fiscal. Y no dice más, no explica más. Explico de un malentendido principio de comunidad de la prueba, que es un principio natural del juicio, que surge en la medida que la prueba ha sido admitida, no en la fase intermedia cuando la prueba ni siquiera existe, como elemento, digamos, de incorporación a debatirse. Por lo tanto, la adhesión probatoria también tiene que ser suficientemente reglada y restringida en este ámbito. Y finalmente, en lo que corresponde a la sobreabundancia específica, 4 casos. En la prueba sobreabundante, optar por la necesidad de fijar bloques temáticos para la sustentación y la discusión probatoria. No es posible que
el fiscal ofrezca 100 documentos o 500 documentos y nos pasemos 2 semanas escuchando al fiscal leer sus 500 documentos. Bloques temáticos. La presentación de pruebas, para decirlo, y con eso termino, de modo muy simple, de presentación de pruebas al peso. El fiscal ofrece como prueba documental el incidente de incautación, y el incidente de incautación tiene 6 tomos. Esto ha ocurrido, señores magistrados, en numerosos casos recientes. Y entonces, ofrezco como prueba documental el incidente de incautación que tiene 6 tomos. Oiga, ¿eso es razonable? ¿Eso acaso no conspira con lo que queremos que sea esta una etapa de transición hacia un efectivo y eficiente juicio oral? Y finalmente, creo que debe optarse también por una lectura razonable del plazo. Si en casos complejos, donde hay pruebas sobreabundantes del fiscal, se le otorga a la defensa solamente 10 días para responder y presentar sus pruebas, evidentemente se genera un desequilibrio. Creo que la interpretación acá del plazo legal de 10 días tiene que replantearse a efectos de, sin perjuicio de que en algún momento haya una modificación legislativa, ese plazo sea más razonable y más amplio para no generar una situación de indefensión. Esas serían entonces algunas propuestas concretas y con eso he culminado. Muchas gracias.